Si lo habíamos anticipado, el doctor Rafael Torres es un caracterizado médico de Córdoba, hijo de Elpidio. Vamos a recordar el Cordobazo. El Cordobazo fue la primera gesta revolucionaria ocurrida en la Argentina luego del 17 de octubre del 45. Unos días antes, el ESMAD había realizado un acto en el Córdoba Sport Club con motivo del sábado inglés. Ese día, cuando se retiraron 4 o 5 mil trabajadores, hubo una salvaje represión por parte de la policía de Córdoba, lo que motivó después la confluencia de todos los sectores de los dirigentes obreros para realizar el 29 de mayo. 12.000 personas vinieron caminando desde Santa Isabel hasta el centro. 5.000 lo hicieron viniendo desde Fiat por la ruta. El primer muerto fue un obrero de Renault. Y miren ustedes, ¿no? Era un radical este muchacho. Mena se llamaba, ¿no? Máximo Mena. Máximo Mena. Lo mataron en Boulevard San Juan. Los militares que usan unos cresponones así para el día 25 de mayo, pero que después sirvieron a todos los golpes militares, a toda la derecha argentina, fue a buscar a los dirigentes. Ninguno se escondió, ninguno se dedicó a vender droga como hace el hijo de Menéndez. Lo esperaron, cada uno en su sindicato, ahí lo llevaron a Torres, que casi perdió la pierna. Y nos va a ratificar o no su hijo ahora, cuando estuvo detenido en el sur. Doctor, un abrazo. Un gusto, Alfredo, reencontrarnos en esta circunstancia. Y bueno, rememorando, pero tratando de que lo que se rememora tenga una aplicación y una vigencia en la actualidad. Y particularmente como un mensaje para la gente joven. Para la gente joven que necesita tener un prisma por donde reflejar sus pretensiones, sus ansias de crecimiento, y que es el prisma de aquellos hombres que en esa época, con sus notables valores y virtudes cívicas, concretaron un hecho que estuvo a la altura de cualquier conmoción social reivindicativa y reclamativa como fue el Cordobazo. Cuénteme, si es que lo puede recordar o lo quiere contar, ¿cómo lloraban, cómo sufrían ustedes con su papá cuando lo detenían, lo llevaban, lo torturaban, lo perseguían, bueno, lo seguían? Sí, miren, eso particularmente... Su mamá era una santa. Aparte, claro, aparte de todo lo que significó a Elpidio, como tantos otros, conocidos y anónimos, que estaban en la primera, sí, en la segunda y en la última línea. Muy bien. Que calzaron lo que tenían que calzar ese día, que fueron recortes de fierro, honderas hechas en matricería, etc. Y no calzaron armas, porque el Cordobazo fue programado y pergeñado para dar una lección como un factor de contrapoder al régimen vigente, que era el onganiato, y al caballerato acá en Córdoba. Fue planificado para dar eso, una lucha, porque venían ya muy golpeadas las filas trabajadoras, de la represión de los distintos huelgas, de los distintos paros y movimientos. La misma asamblea mítica del Córdoba Sport Club que usted menciona, hizo que eso calara hondo. Y en particular en nuestra familia, desde que yo tengo uso de razón, yo soy el menor de los tres, Juan José el mayor, que falleció en el 2011, fue el que más sufrió las ausencias de mi padre por la propia actividad. Y Ángel, que era el mimado de mi viejo, sí, el angelito, todos a su manera, acompañando a nuestra madre, supimos cobijarnos bajo el ala de ella, que fue la gran psicóloga, la gran apoyatura y el puntal fue mi madre, no solamente para que nos desarrolláramos en nuestras vidas a través del ejemplo de mi padre, porque consideramos que la lucha del jefe del hogar era la lucha de todo el hogar, sino que además mi madre, a mí particularmente tengo esta visión. De la actividad de mi padre me hizo como una fantasía, como una película. Yo creo que ella se dio cuenta que podíamos tener distintos niveles o grados de sufrimiento, y ella enmascaraba, me lo presentaba como un héroe, como un luchador, y entonces yo veía, otros veían Jim Werring, Tintín, el fugitivo, le decían el fugitivo a Elpidio, Ángel le decía el fugitivo.
porque cada vez que declaraban una huelga salía la figura consabida de la justicia colaboracionista de captura recomendada. El fiscal decretaba la captura recomendada del dirigente tal o cual o de los dirigentes de la comisión directiva de tal o cual gremio. Entonces mi madre, mi vieja, fue eso, el verdadero punto. ¿Qué sufrimos? Sufrimos. Estuvimos de gira por distintas cárceles del país, encausados el otro día que demolieron el paredón. Elpidio estuvo varias veces en Encausado, lo íbamos a visitar ahí. Al decir de mi madre, la cárcel más sucia que le tocó visitar, porque visitó varias cárceles en su acompañamiento como esposa y madre, para con mi padre. Y recuerdo haberlo ido a visitar a mi papá ahí en el 67, y que nos saludaba de la ventanita sobre la calle Belgrano, y el guardia de la torreta de penitenciaria nos gritaba que circulen y levantaba el arma. O sea, es todo un signo de la época, y nosotros aprendimos a convivir con eso. Iba el jeep que tenía la franja blanca de la policía a mi casa de Altagracia, casa del Plan C Eva Perón, que mi padre la cuidó, la enriqueció, le gustaba la jardinería y nosotros atrás de eso, y la pagó hasta el último centavo como corresponde. Iban a buscarlo a mi casa. Mi madre era docente en Altagracia, maestra de primaria, y señorita Betty, le decían señorita Betty, tocaban el timbre, señorita Betty, venimos a buscarlo donde es Elpidio. Y entonces mi madre le decía, ¿ustedes qué creen? Que yo lo tengo abajo de la cama, Elpidio, qué sé yo dónde está Elpidio y sus andares, no andanzas, andares. Y le decían señorita Betty, porque los mismos que lo iban a buscar, esos chicos policías jóvenes, habían sido alumnos de mi madre. En Altagracia nos conocíamos todos. Y así sucesivamente. Cuando el final del Cordobazo se decreta la libertad de Tosco y de todos los demás detenidos, presos políticos y gremiales por la lucha de la gente, de que era el lema una Navidad sin presos políticos, a Elpidio particularmente se le dio un sesgo la libertad. Se le firmó la libertad en el comedor de nuestra casa de Altagracia, porque llegó hasta con él uno de la Policía Federal que sacó el papel y le hizo firmar, porque no querían correr riesgo de que hubiera una tumultuosa recepción y que la cosa se desmadrara, porque los militares se habían empromesado en no permitir nunca más un semejante movimiento de masa en manos de un peronista por temor que se fuera hacia la izquierda o quién sabe dónde, ¿me entiendes? Y ahí se produjeron dos hechos fenomenales. Primero la comunión con los estudiantes que ya venían siendo torturados, golpeados, ¿te acuerdas? Sí. Y además había enormes dirigentes gremiales, Tosco, Atilio López, Dios me libre, son personas que quedaron en la historia de la pureza. Y tantos otros que, con motivo de otra entrevista, me recordaba amigazos de mi padre y compañerazos de tanto, Juan Zárate, Petrucci, Luján, sí. Tanta gente que ha habido, porque conocemos la pléyade y la lista de los que estuvieron y fueron, pero hay que seguir haciendo emerger y remover la memoria de esos hombres, porque si bien el Olimpo le ha dado a Tosco, a Atilio López, a Elpidio, esa posibilidad de ser reconocido, porque todo movimiento necesita referencias, y justamente esa es una de las motivaciones del libro del 99 de Elpidio, El Cordobazo, que hay muchos libros escritos como El Cordobazo. El Cordobazo el Cordobazo la historia. Bueno, papá escribió El Cordobazo y le puso aditamentos. El Cordobazo organizado, rebatiendo la teoría del espontaneísmo que se hizo desde tendencias que hoy escriben sobre el Cordobazo y no estaban ni en los, voy a cometer un gas, ni en los huevos de su padre cuando ocurrió el Cordobazo. Y hoy son grandes profesores, escritores, desde la academia tratan de darle cátedra a la gente de lo que fue el Cordobazo. Se organizó en la CGTs. El Cordobazo fue un hecho eminentemente y centralmente obrero. Así es. Obrero. Tratan de triturar ese eje central poderoso que está muy bien clavado en la historia y en la mente de los trabajadores, tironeándolo y sacándole capas y llevando una capa hacia tal lugar, otra capa a los que defeccionaron, porque hubo en las filas estudiantiles, hubo agrupaciones de otra extrema que no querían adherir al llamado de la
de las dos CGT. Así es. ¿Por qué? Porque las llamaban los burócratas. Así es. El burócrata, incluido Agustín Tosco, digamos que... No tenía nada de Bueno, burócrata. pero lo que quiero decir es esto. Entonces, todo eso hizo que la marcha de Santa Isabel, que no era la primera vez que ocurría, No. porque ya habían marchado durante la década del 60. El 60 es una década muy especial. Yo particularmente me siento un sesentista esencial, vivencio, soy un estudioso. También creo que es una obligación de que la persona que se sienta a hablar o a rememorar o a reflejar la vivencia de los padres, estudiar sobre el cordobazo, indagar, estudiar la vida de los otros. Hay muchas personas que se sientan con la cesta, la bordona de las 6 cuerdas y le dan, y ahí vienen los gaf y las equivocaciones y las terribles desfiguraciones que ha tenido el cordobazo, como las que sufrió mi padre, que fue secuestrado de la historia del cordobazo, fue silenciado, vilipendiado, agredido, desfigurado, desaparecido. Desaparecido era lo último que le faltaba a Elpidio cuando Menéndez lo mandó a secuestrar el 9 de enero del 79, de nuestra propia casa en Salguero 518. Tuvo 5 días en Campo de la Ribera. Lo sabe Campelone, Arana, el Tolo Villarreal, todos los compañeros que usted conoció tan de cerca, porque usted fue parte de esa historia y lo tenía a mano a Elpidio y lo conoció bien de cerca. Entonces, hay muchas cosas que yo las digo con una especial motivación y emoción, pero sin perder el eje de la racionalidad con la cual debemos interpretarlo. Ya lo dijo Arturo Jauretche. Lo que se nos ha presentado como una historia, en realidad es un ensayo, una pretensión de la historia. No lo voy a decir exactamente, pero esta es la idea central. Dice, rematando esto, hace falta vivir como vivieron ellos, vivir de adentro la cosa, para comprender que la historia, la verdadera historia tiene que ser como la palmera, con la copa en el cielo y la raíz hundida en el barro. Y no como muchas veces nos han pretendido hacer beber y comunicarnos o hacernos entender de que esto es al revés y que el cordobazo lo hicieron en Barrio Primero de Mayo y que los organizadores no eran dirigentes. Los dirigentes salen de la propia gente. Elpidio salió, Elpidio el día que entró a la Kaiser, él creyó que iba a ir a un lugar especializado, a ajustar tuerca de la estancia, lo mandaron a quemar cajones al fondo, en un alto, le llamó a mi madre a la escuela y le dijo, Betty, esto no es para mí, yo aspiro a más, yo quiero crecer. Un hombre que tenía aspiración, como decía mi madre, tu padre era un hombre muy aspirante. Y mi madre, con gran fe y pragmatismo peronista, le dijo, Elpidio, agarra, una vez adentro ya veremos. Al mes era delegado e iniciaba su carrera sindical. Gracias, doctorazo. Gracias, un fuerte abrazo. Mire, en aquella circunstancia los célebres militares que siempre sirvieron a los golpes de Estado y a la derecha, y fundamentalmente a algunos imperialismos, vinieron para quedarse 20 años. El cordobazo hizo que se fugaran rápidamente. Los echó el pueblo. Fue una gesta revolucionaria, realizada por hombres del trabajo al que se sumaron también muchos estudiantes que querían participar y llegar a esta confluencia que finalmente se dio entre el pueblo, es decir, el pueblo trabajador y el pueblo estudiantado. A la pausa, director. Gracias, buenas noches, doctora. Un abrazo.